¿Qué tal? ¿Listos para dominar uno de los temas centrales del derecho de obligaciones? Hoy nos metemos de cabeza en la responsabilidad civil. Vamos a desarmar los conceptos clave de daño y reparación de una forma súper clara y ordenada, ideal para cualquiera que necesite entender esto a fondo para un examen. Para arrancar, imaginemos una situación real, un accidente. Las consecuencias son un montón y de todo tipo. Bueno, esta pregunta es justamente el punto de partida de todo. ¿Qué es lo que la ley realmente considera un daño que merece una reparación? La respuesta, van a ver, es mucho más interesante de lo que parece. A ver, acá tenemos nuestro plan de ataque. Vamos a cubrir 5 temas fundamentales, empezando por qué es el daño, hasta llegar a los casos en que uno responde por lo que hacen otros. Siguiendo este mapa, les aseguro que al final vamos a tener una visión completísima y ordenada de todo el sistema. Muy bien, vamos a lo primero y más importante, el daño. El daño es el presupuesto central, el corazón de la responsabilidad civil. Miren qué simple, si no hay daño, no hay nada que reparar. Y si no hay nada que reparar, no existe la responsabilidad. Es la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás. El Código Civil y Comercial nos da esta definición, que es clave, y fíjense lo amplia que es. No dice solamente derechos, sino también un interés no reprobado. ¿Qué significa esto? Que la ley no solo protege lo que está escrito como un derecho formal, sino cualquier interés legítimo que tengamos, ya sea sobre nuestro dinero, nuestro cuerpo o incluso sobre intereses que nos afectan a todos como comunidad. Ahora, ojo, no cualquier perjuicio o malestar es indemnizable. Para que la ley te dé la razón, el daño tiene que pasar por 4 filtros sí o sí. Primero, tiene que ser cierto, o sea, real, no una simple suposición. Segundo, tiene que ser personal. Solo puede reclamar la persona que lo sufrió directamente. Tercero, debe afectar un interés legítimo. Y cuarto, tiene que subsistir, es decir, que no haya sido reparado ya por otro medio. Si no cumple estos 4 requisitos, el reclamo no avanza. Perfecto. Una vez que ya sabemos que es un daño que se puede reclamar, el siguiente paso es entender cómo se clasifica. Y esto es crucial, porque el daño no es una sola cosa, sino que tiene distintas caras y la ley las trata de forma diferente. Acá tenemos la distinción más clásica dentro del daño patrimonial. A ver, para que quede claro, el daño emergente es la plata que sale de nuestro bolsillo a causa del hecho. El arreglo del auto, lo que gastamos en médicos, es el golpe directo a nuestro patrimonio. El lucro cesante, en cambio, es la plata que no entró a nuestro bolsillo. Es la ganancia que, por ejemplo, un taxista deja de tener porque no puede usar su auto. Para que te reconozcan esto último, tenés que probar que había una chance muy real y objetiva de que esa plata iba a entrar. El daño también lo podemos ordenar en el tiempo. El daño actual es fácil, es el que ya pasó y ya lo sufrimos. Pero lo realmente interesante acá es el daño futuro. La ley permite reclamar hoy por un perjuicio que sabemos que va a pasar más adelante. La palabra clave acá es certeza. No es una especulación, es algo que va a ocurrir. El ejemplo de la cirugía para borrar cicatrices es perfecto. Todavía no se hizo, pero se sabe que va a ser necesaria y se puede calcular su costo. Bueno, este concepto es un poco más sutil, pero es fundamental que lo entiendan bien. ¿Qué pasa cuando lo que nos sacan no es algo que ya teníamos, sino la posibilidad de conseguir algo bueno? Eso es la pérdida de chance. No se indemniza el premio entero de la lotería que podrías haber ganado, sino lo que valía esa oportunidad, esa chance que te quitaron. En medicina se ve clarísimo. Si por un error médico un paciente pierde un 40% de chances de curarse, lo que se repara es ese 40%. No se indemniza como si ya hubiera muerto. Es muy importante recordar que la pérdida de chance es un daño autónomo, una categoría propia. ¿Ya definimos el daño? Ya lo clasificamos. Ahora, la gran pregunta es, ¿y entonces cómo responde la ley a todo esto? Bueno, acá entramos en el terreno de la reparación, que es el mecanismo que busca, hasta donde sea posible, volver las cosas a como estaban antes. Este artículo es el norte de todo el sistema, la reparación plena. La idea es súper potente, casi una utopía. La ley quiere borrar por completo las consecuencias del daño, poner a la víctima en la misma exacta posición en la que estaría si nada de esto hubiera pasado. Y aunque sabemos que lograrlo a la perfección a veces es imposible, este es el objetivo que guía el cálculo de todas las indemnizaciones. ¿Y qué pasa con lo que no se puede tocar? ¿Con el dolor, la angustia, el sufrimiento? Bueno, eso es el daño moral o extrapatrimonial. Es fundamental entender para qué sirve la plata en estos casos. No es que le ponga un precio al dolor. Eso es imposible. La idea es darle a la víctima una compensación económica para que pueda buscar satisfacciones sustitutivas, o sea, cosas que le den algo de alegría o bienestar para mitigar ese sufrimiento.
como un viaje, por ejemplo. Y mucho ojo, porque la ley es súper estricta sobre quién puede reclamarlo. La víctima directa y, solo en casos gravísimos como la muerte, un grupito muy cerrado de familiares. Bien, hasta ahora vimos el qué, o sea, el daño. Ahora vamos a pasar al quién. ¿Quién es el responsable de reparar ese daño? La respuesta más lógica es el que lo causó. Pero van a ver que incluso acá hay distinciones importantísimas que definen si alguien tiene que responder o no. Esta tabla es genial porque nos muestra una diferencia clave, sobre todo en la responsabilidad de los profesionales. En las obligaciones de medios, como la de un médico, el profesional se compromete a usar toda su ciencia y su cuidado, pero no promete curar al paciente. Para que sea responsable, hay que probar que fue negligente. En cambio, en las de resultado, como la de un arquitecto que tiene que entregar una casa, el compromiso es entregar esa casa terminada. Si no la entrega, no hay mucho más que discutir. El simple hecho de no lograr el resultado ya genera responsabilidad. Y acá tenemos un caso súper interesante, una excepción a las reglas de la culpa. ¿Qué pasa si el que causa el daño es alguien sin discernimiento, como un nene muy chiquito o una persona con sus facultades mentales alteradas? Claramente no se le puede echar la culpa. Sin embargo, la ley dice que, por una cuestión de equidad, de justicia, igual tiene que responder. El juez puede bajar el monto de la indemnización, pero la víctima no se queda sin nada. Y llegamos a la última parte, que es una de las más complejas. Hay situaciones en las que la ley nos obliga a responder no por algo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo otra persona. Vamos a ver los casos más importantes. El ejemplo clásico que se nos viene a todos a la cabeza, la responsabilidad de los padres. El punto clave acá, y anoten esto, es que es una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa? Que no importa si el padre o la madre pueden demostrar que fueron súper cuidadosos o que educaron bien a su hijo. No sirve de defensa. Si el hijo menor que vive con ellos causa un daño, los padres responden. Punto. La única forma de zafar es si se da alguna de las causas que dice la ley, como por ejemplo, si el daño ocurrió mientras el chico estaba en la escuela, bajo la vigilancia del maestro. Esto aplica a la relación jefe-empleado, pero es un poco más amplio. El principal responde por el dependiente. Y otra vez, la palabra mágica es responsabilidad objetiva. Acá lo más importante es entender la frase en ocasión de sus funciones. Esto no solo quiere decir que el jefe responde si el empleado causa un daño mientras hace su trabajo, sino también si se aprovecha de su condición de empleado para hacerlo. O sea, si su trabajo le facilitó la oportunidad de cometer el daño. Finalmente, para que nos quede una imagen mental de cómo funciona todo este sistema, la analogía de los vasos comunicantes es brillante. Imaginen dos botellas conectadas. Una es el patrimonio de la víctima, la otra el del responsable. El daño es como si a la botella de la víctima se le quitara líquido. Bueno, la responsabilidad civil es el tubito que conecta las dos botellas y hace que el líquido pase del patrimonio del responsable al de la víctima hasta que los niveles se vuelvan a equilibrar. Ese es el objetivo final de la reparación plena. Y para terminar, les dejo una pregunta para que se queden pensando. Vimos todo el mecanismo súper detallado que tiene la ley para intentar dejar a la víctima como estaba antes. Pero, ¿esto de verdad es siempre posible? Pensemos en la pérdida de un ser querido, en una lesión que te cambia la vida para siempre. El sistema te da una compensación, sí, pero ¿logra de verdad esa plena reparación? Una reflexión que nos lleva un poco más allá de los artículos del código.